Sensores y actuadores industriales. Cuando nosotros queremos lanzar cualquier campaña de automatización, cualquier proceso de automatización, lo primero que debemos definir son los procesos. Ya que tenemos definidos los procesos, necesitamos saber cuáles son los sensores y actuadores que debemos utilizar para poder lograr la automatización de sus procesos. Es por eso que vamos a dedicar este video a explicar sensores y actuadores industriales. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Sensores y actuadores industriales. Los sensores y actuadores industriales los podemos identificar como los siguientes. Los más comunes como sensores industriales son los que se conocen como finales de carrera, detectores inductivos, detectores capacitivos, detectores ultrasónicos, detectores fotoeléctricos y detectores de presión. Sin embargo, también en los actuadores vamos a encontrar tres grandes grupos: los de accionamiento eléctrico, los de accionamiento neumático y los de accionamiento hidráulico. Esos son los tres principales tipos de actuadores que existen. Sin embargo, en cada uno de ellos hay distintos tipos y niveles. Para que un sistema electrónico de control pueda controlar un proceso o producto, es necesario que reciba información de la evolución de determinadas variables físicas del mismo proceso, que en su mayoría no son eléctricas, o no son, por ejemplo, temperatura, presión, nivel, fuerza, ¿sí? O sea, las eléctricas son un tipo, pero hay otro tipo de variables que tenemos que controlar. Las más comunes, decíamos, temperatura, presión, nivel, fuerza, posición, velocidad, desplazamiento, etc. Los dispositivos que realizan estas funciones reciben diversos nombres. Por ejemplo, captadores, detectores, transductores, transmisores, sondas y sensores, pero en realidad todos son sensores. ¿Para qué sirven los sensores? Bueno, los sensores permiten detectar, y como dice, todo o nada, o sea, la presencia o la ausencia, la posición, el material, el color, la marca, el movimiento, la presión, pero también podemos detectar temperatura, humedad, ¿sí? Luminosidad. Depende del tipo de sensor que estemos trabajando para detectar esas variables. Por otro lado, también podemos medir de manera analógica, no digitalizada, o sea, no todo y nada. Los primeros son de sí y no, vamos a decir. Por ejemplo, tiene una temperatura arriba de 40 grados y la respuesta puede ser sí o no. Pero si tú preguntas, oye, ¿cuál es la temperatura de un producto en el proceso? Entonces te va a dar una lectura analógica que va a variar de manera continua, no de manera discreta. Entonces depende de la forma en que se pregunte el valor de la variable, en la necesidad de tener que utilizar un sensor digital o un sensor analógico. Los sensores analógicos pueden medir, por ejemplo, presión, posición, pero también pueden medir temperatura, pueden medir color, pueden medir ese tipo de variables que no solamente tienen un sí y un no, sino que pueden tener una continuidad de números, ¿sí? Uno tras otro, variando diferentes condiciones. En general, convierten una señal física no eléctrica, como puede ser la presión, como puede ser el nivel, en otra que sí es eléctrica y que en algunos de sus parámetros pueden ser el nivel de tensión, el nivel de corriente, la frecuencia, y contiene la información correspondiente a la primera. Por otra parte, es necesario utilizar circuitos de condicionamiento con el objeto
de que genere una señal eléctrica normalizada, ya sea por el fabricante o siguiendo pautas de organismos de normalización como la ISC, la IEEE, etc. Entonces tenemos primero que identificar qué es lo que queremos medir. Segundo, identificar si es digital o es analógica. Tercera, identificar los valores o rangos en los que se va a mover, determinando las unidades que nos interesa medir. Eso es fundamental. Así podemos hacer una clasificación de los sensores según su principio de funcionamiento como sensores activos o pasivos. Según el tipo de señal eléctrica que generan, pueden ser analógicos, digitales o temporales. Según el rango de valores de proposición que proporcionan, pueden ser de medida, todo o nada, on-off. Según el nivel de integración, pueden ser discretos, integrados o inteligentes. Según el tipo de variable física medida, entonces tenemos también valores que pueden identificar los rangos en los que se mueve una variable. Por ejemplo, variables discretas o continuas, pero que caen en alguna propiedad física o variable física. Los tipos de detectores, los tipos de sensores. Tenemos el ámbito de actividad del equipamiento de máquinas y tenemos entonces una detección con contacto. Por ejemplo, un simple interruptor, un simple microswitch puede funcionar como un sensor de presencia. La detección con contacto nos marca interruptores de posición, control de fluidos, codificadores rotativos. También tenemos otros que son detección sin contacto, que son células fotoeléctricas, por ejemplo, detectores inductivos, detectores capacitivos y ultrasónicos. Existen, por ejemplo, los que son de contacto, que son interruptores, por ejemplo, en donde tienen varias ventajas, pero también tienen inconvenientes. Entonces, ventajas y desventajas. Las ventajas que ofrecen estos interruptores, por ejemplo, el interruptor de carrera, es fácil de instalar, es robusto, es insensible a transitorios, porque solamente va a activar o desactivar un switch. Es todo lo que va a hacer. Y entonces, esa tensión, eso permite ser insensible a errores pasajeros o transitorios que no sean detectables fácilmente. Las tensiones de uso altas se le conoce cuando tenemos un alto nivel de flujo de paso, pues son sensores que sensan muy rápidamente porque van a identificar nada más el corte de paso de una corriente dentro de un cable, porque son microswitch, entonces son fáciles es muy fácil que pueda detectar efectivamente la presencia o ausencia de algo. Tenemos, por ejemplo, la presencia de una apertura cuando es positiva o negativa. O sea, si yo tengo una banda que se está transportando y que tiene ciertas muecas en la banda que estoy checando, pues puedo meter un sensor ¿cómo se llama? Un microswitch, para que cuando se presente un orificio en la banda, lo detecte directamente porque se cae el microswitch, mientras no sigue con su rodamiento normal. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? La velocidad de detección puede ser una ventaja, pero también puede ser una desventaja. Si es algo muy físico, ¿sí? Puede ser que se atore en alguno de los bordes o cosas así, y entonces nos provoca un problema de detección. La detección por contacto, el rebote. Si por ejemplo tenemos un paso muy rápido de una banda y cae en algunas áreas que no existe parte de esa banda o de ese producto, entonces de pronto puede ser que rebote, que tenga que en lugar de caer una sola vez caiga dos veces por rebote, y eso va a provocar un problema.
aperturas positivas, detección de contacto por rebote o el tamaño de las piezas, ¿sí? Que la podemos identificar como fuerza, también la fuerza de actuación, o sea, qué tanto requiere la de presión, vamos a decir, en la fuerza de actuación para que pueda detectarse. ¿Qué tal si va la palanca de censo del microswitch va avanzando sobre una banda, pero resulta que cuando está el hueco sobre la banda no alcanza a caer, no tiene la fuerza suficiente para tumbarlo? A lo mejor le falta un resorte, cosas así, entonces no tiene la fuerza suficiente y no detecta, no alcanza a detectarse. Por otro lado tenemos los detectores inductivos. Permítanme un momento para que se vea mejor. Ahí está. Entonces los detectores inductivos pues son detectores que van a estar trabajando a través de una bobina y que va a permitir que pueda medir una oscilación, la salida de un componente eléctrico, ¿sí? Y entonces estos detectores de proximidad inductivos permiten detectar sin contacto objetos metálicos a una distancia de 0 a 60 milímetros. Cuando se coloca la placa metálica en el campo magnético del detector, las corrientes inducidas constituyen una carga adicional, ¿sí? Deseamos una carga adicional que provoca la parada directa de las oscilaciones, y entonces eso es lo que detecta este oscilador. Estos sensores industriales de detectores inductivos, las ventajas que ofrecen es que tienen una muy buena adaptación a los entornos industriales estáticos durante independientes del número de maniobras. Detectan sin contacto físico exclusivamente objetos metálicos a una distancia de 0 a 60 milímetros, pero tienen que ser objetos metálicos. Cadencias de funcionamiento elevadas y consideraciones de datos de corta duración. Ahora, ¿cuáles son las principales desventajas que tienen estos? Es que tienen una detección de solamente objetos metálicos, no pueden detectar plásticos o cosas así. Además, tienen un alcance débil, no es un alcance muy bueno, entonces eso nos provoca cierta limitación. Los sensores industriales tipo detectores ultrasónicos son detectores que primero tienen un generador, un transductor, lleva un tratamiento y una salida. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Estos sensores ultrasónicos, su principio de funcionamiento, el principio de la detección ultrasónica se basa en la medida del tiempo transcurrido entre la emisión de una onda ultrasónica y la recepción de su eco. O sea, mandan una señal, atraviesa, rebota sobre un objeto y la devuelve. Y eso es lo que detectan estos ultrasónicos. El principio, entonces, decíamos que detectan esta parte y entonces tienen una recepción de eco. Los transductores emisor-receptor generan una onda ultrasónica pulsada de 200 a 500 kHz según el producto que se desplaza en el aire en un ambiente a una velocidad específica, la velocidad del sonido esencialmente. En el momento en el que la onda encuentra un objeto, una onda reflejada, que es un eco, vuelve hacia el transductor, ¿sí? Y
Un microcontrolador analiza la señal recibida y mide el intervalo de tiempo entre la señal emitida y el eco. Así funcionan los sensores ultrasónicos. Las aplicaciones industriales para los sensores ultrasónicos es que los detectores por ultrasonidos permiten detectar sin contacto alguno con cualquiera de los objetos con independencia. Además del material, como puede ser metal, plástico, madera, cartón, de la naturaleza, sólido, líquido, polvo, y de color, pues obviamente están detectando los colores que hay ya sensores que permiten, incluso por la refracción, detectar el color del que es el material. Entonces podemos identificar diferentes materiales. Del grado de transparencia también hay algunos componentes que se identifican por su transparencia, ¿sí? Unos pueden ser más transparentes que otros, y de esa manera clasificar este tipo de materiales a través de los sensores. Se utilizan en aplicaciones industriales para detectar, por ejemplo, la posición de las piezas de la máquina, la presencia de parabrisas cuando se monta en el automóvil. Hay algunos parabrisas que son tan bien montados y tan bien estructurados que pareciera que no hay nada, pareciera que está libre la ventana, pero sí está puesta ahí. Por eso los sensores tienen que poder detectar ese tipo de cosas. El paso de objetos en cintas transportadoras, botellas de vidrio, embalajes de cartón, pasteles, el nivel de pintura de diferente color en botes también es posible detectarse, y de granulados plásticos, de tolvas de máquinas de inyección, por ejemplo, también son importantes. Las ventajas y desventajas de estos transductores ultrasónicos, de estos sensores ultrasónicos, que bueno, las ventajas, decíamos que pues no necesita el contacto para la posibilidad de detectar objetos frágiles con pintura fresca. Pueden tener una detección de cualquier material independiente al color, al mismo alcance, sin ajustes ni factor de corrección. Además, tienen la función de aprendizaje para definir el campo de detección. Tienen también la opción de aprendizaje para el alcance mínimo y máximo de precisión, incluso distancias. Es muy buena la resistencia en los entornos industriales, y tiene apartados prácticos sin desgaste. ¿Cuáles son las desventajas? Hay lugares que se conocen como zonas ciegas, porque de pronto hay lugares a los que no puede entrar esa parte del sensor y no puede detectar nada, y algunos dan falsas alarmas por esa situación. Esas son las desventajas. Los fotoeléctricos. Los sensores fotoeléctricos, tenemos un emisor que puede ser un transistor, y también podría funcionar como receptor cuando es la transferencia a la inversa. El amplificador, ¿sí? Pues es parte del tratamiento, y pues la alimentación, pues bueno, sale la alimentación o entra la alimentación dependiendo del orden. Pueden ser reversibles estos fotoeléctricos. Un detector fotoeléctrico se compone básicamente de un emisor de luz asociado a un receptor sensible a la cantidad de luz recibida. O sea, tiene que tener perfectamente identificado el parámetro de luz para poderlo enviar y que sea recibido por un receptor, para que lo pueda retransmitir y poder contestar, para poder hacer una cuantificación de distancias, por ejemplo. Detecta cuando el objeto penetra en el haz luminoso emitido
y modifica de forma suficiente la cantidad de luz que recibe en el detector para provocar un cambio de estado de la salida. Las aplicaciones industriales tradicionales se produce una detección cuando el objeto penetra en el haz luminoso emitido por el detector y modifica la forma de la superficie, la cantidad de luz que se realice el detector para provocar un cambio detectado en la salida. Con respecto, según el modelo de detectores y los requisitos de la aplicación, la emisión se realiza con luz. Pero sin embargo, esa luz no tiene por qué ser una luz que la pueda detectar el ojo humano. Puede ser una luz infrarroja o una luz ultravioleta que estarían fuera de los parámetros humanos de visión. Puede ser también una luz visible roja, una luz visible blanca, verde, azul, etc. Y también la luz visible verde, que nos permite lectores de códigos, incluso separación de procesos muy sencillamente. El láser rojo también, que es una focalización reducida de un haz de luz que viaja a través de un conducto específico o de un campo de visión específica. El procedimiento de detección. Los dos procedimientos de detección fotoeléctrica. El primero, tenemos un emisor. El emisor transmite. Si hay algo que lo interrumpa, aquí va a interrumpir el paso de la corriente o del haz de luz, y entonces ya no puede ser el envío y recepción correspondiente. Esto es lo que se conoce como por bloqueaje de la luz emitida. Y en este caso, por reenvío de luz emitida, tenemos el emisor también. Hay una interrupción en esa emisión, hay un retorno de la luz, y esto se dice que trabaja por reenvío de luz emitida. Los detectores de presión, también conocidos como presostatos, son electromecánicos para circuitos de potencia, electromecánicos para circuitos de mando y electromecánicos para circuitos de mando. Existen dos vertientes en ese caso. Mientras que los captadores, los sensores electrónicos para circuitos de medición, hay modelos de un umbral, ¿sí?, con internado, se le conoce umbral con intervalo fijo, y también regulable, o sea, un umbral con intervalos fijos o intervalos variables que pueden estar en los diferentes sensores. La terminología utilizada para estos es, por ejemplo, punto de consigna alto, que es el valor máximo de presión escogido y ajustado en el presostato o en el vacuostato, para el que la salida eléctrica cambiara de estado cuando la presión sea ascendente. Ahora, el punto de consigna bajo, o PB, es el valor de la presión mínima escogida y ajustada en el presostato o en el vacuostato para el que la salida eléctrica cambiara de estado cuando la presión sea descendente. La presión máxima admisible, ¿sí?, accidental, se refiere a la presión máxima independiente de los choques de presión a las que el detector de presión puede estar sometido de forma ocasional sin dañar el aparato.
La presión de rotura, sí, se trata de la presión límite por encima de la cual el detector de presión puede tener alguna fuga y que incluso puede dañar de forma irresistible los componentes mecánicos. Aquí tenemos algunas imágenes de los sensores de gama industrial, ¿sí? En donde podemos estar viendo los diferentes sensores, por ejemplo, los presostatos electromecánicos de la marca Universal, que nos marca los tipos XLM, A, B, C, D, ¿sí? De 1 a 500 bars de presión, y por ejemplo los presostatos electromecánicos funcionales, y ahí por ejemplo podemos buscar que aquí haya sensores, por ejemplo, de aire, de agua, hasta 25 bares de presión. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.